Venga, bienvenidos de nuevo a una noche del conocimiento. Esta vez la voy a dar yo. Ana no ha podido venir, así que me voy a presentar yo. Antes de presentarme os voy a presentar un poco la conferencia. Supongo que algunos de vosotros lo sabéis, pero para los que no lo sepáis, os digo que en el lugar donde yo trabajo tenemos una piara de cerdos ibéricos, son unas 70 madres y pues entre 20 y 30 machos que están conservados desde hace unos 70 años, unas 30 generaciones, y entonces parte de nuestro trabajo en el departamento consiste en aparear los individuos para controlar la consanguinidad, controlar el parentesco entre los individuos. Vamos, llevan 30 generaciones apareándose, prácticamente son todos parientes, muy parientes, pero la consanguinidad se está controlando bastante bien y probablemente se pueda mantener para siempre. Son los cerdos ibéricos más puros que hay ahora en el planeta, estos, ¿de acuerdo? Esto es un pedigrí. Esto es lo que manejamos para aparear estos animales de la forma más óptima posible, es controlar este tipo de los individuos marcados con flechitas. Cada individuo tiene un padre y una madre, y lo que hacemos es hacer unos grafos que el objetivo básicamente es evitar ciclos. O sea, es evitar, por ejemplo, este ciclo. Fijaros en esta línea de aquí, esta y esta. Este tipo de bucles, la consecuencia que tiene es que este individuo de abajo está recibiendo un gen de regent por esta vía y otro gen por esta. De forma que este individuo, cuando hay un ciclo de estos, el individuo de abajo tiende a ser consanguíneo. Y la consanguinidad da problemas de fertilidad, da problemas de supervivencia. El por qué me he animado yo a hacer todo esto, a investigar en todo esto, a trabajar en estas cosas, es porque yo creo que ahora la ciencia se hace muy deprisa y se hace echando poco hacia atrás. Prácticamente la mayor parte de los trabajos de investigación que se están haciendo ahora en cualquier materia usan bibliografía de los últimos 5 años, como mucho 10 años. Y hace un tiempo pues me propuse pues investigar los orígenes de las cosas que hago. Y yo creo que esto es una cosa que debería hacer todo el mundo, no solamente los científicos. Yo recuerdo un señor que vino a bajar un techo de escayola en mi casa hace bastantes años y era un friki o un especialista en arquitectura medieval. En Zaragoza tenemos la aljafería, que es una especie de alhambra en chiquitito. Pues el hombre sabía un montón de los artesonados de yeso y tal. Iba poniendo placas de escayola y iba hablando de... Eso no hace el trabajo de más calidad y no lo hace más profundo, pero te da una perspectiva mejor de las cosas que estás haciendo. Yo creo que todo el mundo, más o menos, en las cosas que hace, pues le gustaría saber qué ha pasado. Y eso me llevó pues a investigar los estimadores de los parentescos y las consanguinidades hasta sus orígenes, que son finales del siglo XIX, primeros del siglo XX, pero ya puestos, pues uno va hacia atrás, va hacia atrás, va hacia atrás, y uno acaba pues en la Edad Media, acaba en los romanos y acaba en el Neolítico. Y he leído mucho sobre el tema, y lo que os voy a presentar ahora es un trabajo pues académico, pues de haber leído, haber tomado notas, haber organizado las notas. Nada de lo que os voy a decir es mío, es sencillamente el trabajo que os ofrezco es pues haber hecho una revisión, yo creo que bastante exhaustiva, y haberla compuesto de una manera agradable. ¿Verdad? De todos los temas que van surgiendo, de todas estas lecturas, pues he elegido uno que yo creo que nos puede resultar más familiar, que es este que propusimos como título: la historia del parentesco y del matrimonio. Y la historia del parentesco y del matrimonio, entenderla como una conjunción. Si os pusiera, por ejemplo, la historia de las naranjas y de las mandarinas, os hablaría de la historia de las naranjas y de la historia de las mandarinas. Pero si os digo, por ejemplo, la historia de las mujeres y la ciencia, hablaríamos de las mujeres científicas, no hablaríamos de la historia de la ciencia y la historia de las mujeres, hablaríamos es en ese sentido, ¿verdad? Vamos a hablar de la historia del matrimonio, pero solo en lo concerniente a cómo la humanidad ha ido evitando el matrimonio entre parientes. ¿De acuerdo? Si os quisiera hablar, o si queréis, si os sentís defraudados, porque no vamos a hablar del matrimonio ni del parentesco, sino solamente de la conjunción entre ambos, os digo que yo creo que la mejor lectura que vais a encontrar sobre el parentesco es de un señor que se llama Louis Henry Morgan, de la segunda mitad del siglo XIX,
que se fue a vivir entre estos señores que son los iroqueses. No sé si habéis visto una película que se llama Un hombre llamado Caballo, pues este hombre era el hombre llamado Caballo. Se fue a vivir entre los iroqueses durante un par de años y una de las cosas que le sorprendió es que los parentescos para los iroqueses no se parecen en nada a los parentescos nuestros. Os pongo un ejemplo. Los hijos de dos hermanos son hermanos. ¿Veis en las películas de indios que se llaman los hermanos y tal? Pues los hijos de dos hermanos son hermanos, pero los hijos de un hermano con una hermana no son hermanos, son primos. Es un tipo de parentesco un poco especial. Él cuando volvió a la civilización se fue a trabajar al Museo Smithsoniano en Washington y le había sorprendido tanto esta revelación sobre los indios norteamericanos que se dedicó a mandar cartas a todo el planeta preguntando por cómo se llamaba el hijo del sobrino de la madre del cuñado. Les mandó una encuesta de varias docenas de páginas a todos los lugares del planeta e intentó clasificar las civilizaciones en función de cómo se organizaban cómo entendían los parentescos. Y descubrió una cosa muy interesante, y es que los parentescos norteamericanos son exactamente iguales que los tamiles y los malayos. Fue el primero, a mitades del siglo XIX, que sostuvo la hipótesis de que los indios americanos no venían por el mar, sino que venían por el estrecho de Bering. ¿De acuerdo? Fijaros con qué pocos elementos. Y los términos que emplean unos parentescos en unos pueblos u otros son completamente distintos, pero tienen el mismo sistema de parentesco. La hipótesis de este hombre es que los sistemas de parentesco se han mantenido durante milenios, y cambian a una velocidad mucho más lenta que las propias lenguas. ¿De acuerdo? Si queréis, bueno, esto es un tamil, ¿verdad? Los señores de antes, estos vienen de estos, ¿de acuerdo? Y cruzaron por China antes de que hubiera chinos en China. No os digo más. Fijaros si hace milenios de eso. ¿De dónde venían entonces? Los indios norteamericanos. Bueno, los hindúes son un pueblo muy antiguo, la verdad es que no sé de dónde venían. Tienen un origen común. ¿De acuerdo? Y si queréis profundizar sobre el propio concepto de matrimonio, es decir, sobre el divorcio, sobre la poligamia, sobre otros temas que no vamos a hablar aquí, os recomiendo, fijaros, este es el sistema de parentesco nuestro, donde estoy yo, mi padre, mi abuelo, los primos, los tíos, etcétera. Este es el sistema de los iroqueses y este es el sistema de los tamiles. Solo tienen estos nombres diferentes, no tienen más. Bien, y si queréis leer algo que es bastante interesante sobre el matrimonio, sobre la historia del matrimonio propiamente dicha, yo os recomiendo las obras de este hombre, que es Westermarck. ¡Ay! Eso era un donut. Las obras de este hombre, que son 3 tomos de 600 páginas, y es literatura del siglo XIX, que suele ser bastante pesada y bastante aburrida, pero en este hombre no se da ese caso. Tiene un montón de información y un montón de anécdotas divertidas. Son 3 libros de 600 páginas, pero tenéis los PDFs en internet, ¿vale? Pero vamos a empezar con el tema de lo que es el parentesco y el matrimonio. Lo vamos a dividir en 3 partes. La primera hablaremos de las sociedades antiguas, y para ello voy a emplear literatura de antropólogos del siglo XIX. Advierto que no soy antropólogo ni sé mucha antropología, de hecho no he leído casi nada del siglo XX, es decir, que seguramente si hay alguien que conozca el tema entre vosotros, pues si digo alguna barbaridad, pues tenerlo, vamos, que seáis un poco tolerantes conmigo. Y la segunda parte va a ser, voy a hablar de las religiones de libro, lo que es la evolución de la Iglesia cristiana. Una de las cosas que he aprendido es que la Iglesia cristiana ha evolucionado, y ha evolucionado a buen ritmo, es decir, parece algo muy estático y muy conservador, pero no lo es. Y en la última parte hablaremos de artículos científicos o de trabajos científicos del siglo XIX, que fueron los que sistematizaron todo este tema, del parentesco entre primos y el peligro que supone el emparejamiento entre parientes cercanos. ¿Vale? Esto es un donut de chocolate, ¿vale? Os voy a pedir algo muy complicado para vosotros, que es que os sintáis por un momento el centro del universo. ¿Vale? Fácil, ¿no? Espera, voy a poner el donut un poco en otra perspectiva, así. Vosotros estáis aquí, donde apunto, ¿vale? Bueno, si vosotros estáis aquí,
os podéis casar con cualquier persona que esté dentro del donut. No os podéis casar con nadie que esté fuera y no os podéis casar con nadie que esté dentro. Os he puesto otro donut, hoy va de donut la cosa, es este de aquí. Os podéis casar con todas estas personas de aquí, ¿vale? Y vosotros sois este puntito. Por ejemplo, el donut está enmarcado por dos círculos, el círculo exterior, este de aquí, el círculo interior. El círculo exterior, por ejemplo, es que no podremos emparejarnos con personas que estén demasiado alejadas de nosotros. Por ejemplo, en un sistema de castas como el de la India, pues no os podríais emparejar con una persona de otra casta distinta porque está demasiado lejana. O, por ejemplo, yo no me podría casar con una judía ortodoxa porque su religión no se lo permite. ¿Estás hablando sociológicamente? No, estoy hablando de prohibiciones, estoy hablando culturalmente, ¿vale? De esto no nos vamos a ocupar hoy. Esto pues habría que hablar, es un tema, hablar de este círculo exterior es un tema muy difícil de expresar y muy difícil de oír porque hay eugenesia, hay nazismo, hay colonialismo feo, etcétera. Pero nos vamos a centrar en este de aquí. No me puedo emparejar con mi madre, ni con mi hermana. Básicamente. Pero este círculo interior es distinto en cada nación y en cada momento de la historia. ¿Vale? Estos libros de antropología de estos del siglo XIX que cuentan tantas anécdotas están llenos de diferencias a veces sutiles y a veces importantes entre diferentes lugares del mundo, diferentes épocas. A veces el círculo es muy grande y a veces el círculo es muy pequeño, ¿vale? Y tengo que advertir que por nación me refiero a lo que entienden los antropólogos por nación, que no es lo mismo que nosotros. Es decir, los iroqueses que os he puesto antes es una nación, los bantúes son una nación, los italianos también son una nación, o los japoneses. ¿De acuerdo? Una nación son las personas que comparten una religión, una cultura, una lengua, unas costumbres, etc. Nuestro concepto de nación es distinto, nuestro concepto de nación es político. Es decir, la Revolución Francesa, separación de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el Estado frente a la nación, pues la nación somos nosotros y el Estado son los ministros, ¿no? Pues nosotros tenemos ese concepto de nación que no tiene nada que ver con este. Bien, os voy a poner dos ejemplos para que veáis un poco cómo una de las ideas que te sorprenden de estos antropólogos antiguos es que ellos entienden las diferencias entre diferentes lugares y diferentes épocas y la casuística es muy grande. Os voy a poner dos ejemplos extremos. El primero es los incas. Este señor que pone aquí Garcilaso de la Vega no es el poeta, no es el poeta Garcilaso de la Vega que conocemos nosotros, es otro Garcilaso de la Vega, es el inca Garcilaso de la Vega. Es un señor que vivió en Perú, nació en Perú, era hijo de un conquistador español y de una princesa inca, y cuando se hizo adulto, pues vino a España y se dedicó a escribir, a escribir crónicas de indias, a escribir aventuras de incas y a escribir sus costumbres, etc. Tuvo unos libros bastante populares en aquella época y quiero que os quedéis con esto de aquí, con el medallón. ¿Vale? Él dice en sus libros que los incas, el inca, el gobernante, se casa con sus hermanas, generación tras generación. De hecho, hay algunos misioneros españoles que dan este hecho, es decir, como el casarse con las hermanas va contra la ley divina, ese es el hecho, esa es la causa por la que el imperio inca se hundió. Si los españoles no tuvimos nada que ver. ¿De acuerdo? Bueno, cada uno explica la historia como le viene en gana. ¿Qué es este medallón? Bueno, el inca con sus hermanas no comete incesto, ¿vale? Porque no se considera su hermana, no se consideran hermanos entre sí. El inca es hijo del sol. Este es el dios inca del sol, que es Inti, ¿vale? Este de aquí. Y las hermanas del inca, las hermanas biológicas del inca, son hijas de Mamaquilla, que es la diosa de la luna. El sol y la luna no son parientes. Bueno, el sol y la luna en la mitología inca eran hermanos también, pero no parientes. Son contradictorios. Y el inca es hijo de Inti, las hermanas son hijas de Mamaquilla y por lo tanto no hay ningún problema en que se emparejen entre ellos. ¿Vale? Es decir, no hay incesto. De hecho, la versión al incesto, tal como se la entendemos ahora, es decir, nadie se va a la cama por las noches pensando que ha pecado. Estos tampoco. Es decir, ellos hacían algo que ellos estaba perfectamente encuadrado en su cultura. ¿De acuerdo? Y el segundo ejemplo es este de aquí.
es el ejemplo contrario. Es un círculo interior, es decir, la cantidad de personas con las que no nos podemos emparejar porque están demasiado cerca, es este. Y os lo pongo no porque sea el más extremo, sino porque es trágico. ¿Vale? Estos son los samoyedos. Bueno, esto es una mujer samoyeda y esto es un perro samoyedo. Los perros samoyedos sabéis lo que son, ¿no? Son estos perros esquimales de color blanco, ahí en Madrid, en los parques. Bueno, pues solamente se siguen llamando samoyedos a los perros. Si queréis buscar a estos señores en internet, ahora los llaman nenet. ¿Vale? Y viven en esta zona de Siberia, en la desembocadura del Obi. Esta gente son pastores y son nómadas. Caminan durante cientos de kilómetros pastoreando, y una vez al año los jóvenes que se tienen que buscar novia tienen que ir a otro pueblo a buscar novia. En la tundra hace frío de verdad, no como en Madrid, hace frío de verdad, y es bastante probable que mueras de frío o mueras de inanición o lo que sea. No solamente eso, no solamente no te puedes casar dentro de tu clan, dentro de tu tribu, es que tampoco te puedes casar con las tribus aliadas. Y se consideran tribus aliadas cualquier tribu con la que te cruzas. Es decir, aquí este territorio Nenet está dividido en zonas de pastoreo que tienen centenares de kilómetros y están compartidas por una serie de tribus. No puedes buscar novia tampoco en esas tribus, te tienes que salir del... Por eso, además, esta es la razón por la que los nenes fueron cristianizados de forma inmediata. Los cristianizaron los ortodoxos rusos porque, claro, los misioneros iban de pueblo en pueblo y entonces era muy fácil. Cuando llegaba al pueblo decía, oye, aquí al norte hay alguna chica casadera y tal. Y entonces ellos organizaban las parejas y tal, con lo cual seguramente ahorraron muchas vidas y probablemente pues por eso se cristianizaron muy fácil. ¿De acuerdo? Es un ejemplo trágico. Fijaros que por mantener el matrimonio exogámico, es decir, por buscar una pareja que no sea pariente en absoluto, te juegas la vida continuamente, ¿vale? Es decir, por eso os he dicho que es un caso extremo. En el caso de los nenes no se rompe nunca, pero luego te contaré algún caso realmente extremo. ¿Vale? Bien. La otra idea que os quería poner sobre estas cuestiones antropológicas, es decir, sobre los pueblos antiguos, es que además de que el círculo exterior y el círculo interior han cambiado en cada época y en cada momento, además todas las naciones del mundo, todas las culturas, han pasado por 4 fases. En la primera, los hijos, claro, con el matrimonio estamos hablando de hijos. El matrimonio es muy posterior a las relaciones paterno-filiales, obviamente. En una primera fase los hijos son hijos de la tribu. En una segunda fase los hijos son hijos de la madre, solo de la madre. En una tercera fase los hijos son hijos del padre, solo del padre. Y en una cuarta fase son hijos de los dos. A veces alguna nación o alguna cultura se ha saltado algún paso, y por eso tenemos en la actualidad, o tuvimos en el siglo XIX, culturas matrilineales, patrilineales, es decir, culturas donde son lo que llaman ahora patriarcales o matriarcales, etc. Os voy a poner un vídeo a modo de entremés, a ver qué es lo que veis aquí. No sé si os suena, es la primera escena de la película Urga de Nikita Mikhalkov. En la fase en la que los hijos son hijos del padre, lo que suele ocurrir es que los hombres tienen que ir a buscar mujeres fuera de su tribu o fuera de su nación. Y en tiempos remotos se supone que se capturaban. En bastantes naciones de la Tierra, en bastantes pueblos, han quedado costumbres que vienen de esa época ancestral. Y hay ceremonias que se llaman las ceremonias de matrimonio por captura. Voy a hacer un poco de apología del matrimonio por captura, pero no entendáis que lo defiendo. Las Naciones Unidas lo desaconsejan, no lo condenan, pero lo desaconsejan, y las ONGs, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque esto es muy fácil que haya malentendidos que acaban en matanzas. Bueno, mientras lo veis, luego me decís qué os parece. Os voy a contar, hay un par de compañeros míos del departamento que se fueron el verano pasado a Uganda,
y les contaron la ceremonia de emparejamiento en una determinada zona de Uganda, que consiste en que cuando dos chicos van a emparejarse, la chica lleva a sus amigas a lavar al río, el chico va con sus amigos, los amigos entretienen le vacilan a las amigas de la novia y aprovechan un descuido y él la rapta y se la lleva a su pueblo. Las chicas vuelven a su aldea todas azoradas porque han raptado a su amiga. La familia de la chica acampa fuera del pueblo de los enemigos que han raptado a su hija y se llega a un acuerdo, tras varios días se llega a un acuerdo de dote. Se pagan vacas a los padres de la novia y el doble de vacas a las tías, porque las tías son las encargadas de la educación sexual de las chicas, ¿vale? Eso es un poco el... Es una dote inversa. Sí, es una... Son costumbres exogámicas que tienen, y claro, ya sabéis que en la mayor parte de las civilizaciones primitivas o antiguas no se respetaba la ley del talión. Es decir, si un vecino te roba un pollo, tú le robas una vaca. Luego mata a tu hermano, tú matas a 20 de no sé qué, aquello acaba en una matanza, porque, es decir, no es te roban un pollo, tú robas otro pollo. Bueno, ¿qué os parece? Pues lo es, y ahora te voy a explicar por qué. Bueno, esto me lo he inventado yo, porque he estado buscando a alguien que explique esta escena en internet y no he sido capaz de encontrarlo. La escena acaba aquí. Vamos a ver, estos son mongoles. En las estepas de Mongolia, en las estepas asiáticas, existe matrimonio por captura tradicional, y esto es un matrimonio por captura, o me lo estoy inventando. Pero ellos son un matrimonio. Tienen 3 hijos ya. Esto es como cuando en una película de Hollywood tú tienes un problema con tu pareja y entonces te la llevas al parque, al banco donde te declaraste, te vuelves a arrodillar, le regalas un anillo. Es lo mismo, es repetir una ceremonia de matrimonio. Lo que pasa, claro, fijaros, cuando luego salen los títulos de crédito y cuando terminan los títulos de crédito está él acunando al niño, así todo serio, ella está limpiándose la sangre de la nariz. Y no le reprocha la violencia, lo que dice. La primera frase de la película es: ¿tú no sabes contar? Dice: tenemos 3 hijos ya y a este no nos lo van a querer en el colegio. Y tú quieres tener otro. Y entonces sale la abuela de la trastienda de la yurta y dice: ya te dije que no te tenías que casar con una chica de ciudad. En 5 minutos nos ha explicado las costumbres ancestrales de los mongoles. Nos ha explicado que es una pareja bien avenida, que él es un descerebrado, porque es un nómada, ella es una chica de ciudad, es la parte racional de la pareja, la que él quiere niños porque le encantan los niños, ella quiere niños pero quiere una educación para ellos. Todo eso lo explican sin necesidad de decir nada. Es romántico violento, pero vamos, para mí que esto deja las películas de Hollywood a la altura del betún. No sé vosotros lo que opinaréis. Pero tengo una pregunta. En lo de Uganda que has explicado y tal, ¿la chica tiene opción de, digamos, evitar que alguien se vaya con ella? ¿O la chica no pinta nada y...? Pues supongo que habrá de todo, pero hay muchos matrimonios arreglados. Pero me refiero, si sospechas que los amigos de él y tal, o él, te va a secuestrar y a ti... No, yo la idea que tengo no es secuestro. O sea, la forma que tienen yo tengo un cuñado que es de Guinea. No, sí, pero si hay varios chavales, pues claro, mira, prefiero me secuestrar a que me secuestre el otro, ¿no? Que son unas costumbres que darán lugar a muchísimos malentendidos, y ahí los malentendidos se pagan con matanza. O sea, que es que, vamos, sí, buscas matrimonio por captura en internet y está todo el mundo horrorizado con eso, porque... Es decir, no, pero a veces puede ser una costumbre muy... Bueno, una cosa es una costumbre, ¿no? Una costumbre como cualquier otra. Bien. Os voy a contar, bueno, ya os he dicho que hay 4 fases: los hijos de la tribu, los hijos de la mujer, los hijos del hombre y los hijos de ambos. De todas las cositas que he leído, el pueblo, bueno, ya sabes que el hijo es el hijo del marido, sea de quien sea biológicamente. Os voy a explicar los Kamilaroi, que son un pueblo aborigen australiano, en los que estas fases se ven muy claras, al menos 3 de ellas.
En principio todo el mundo se empareja con todo el mundo. No hay matrimonios, todas las mujeres y todos los hombres pertenecen a la tribu y son un matrimonio único. Entonces los ancianos empiezan a dar cuenta que hay niños con malformaciones, niños enfermos, y entonces preguntan a Mora Mora. Y Mora Mora son los ancestros. Ellos no pueden hablar directamente con Dios, pero pueden hablar con sus ancestros, que son los que les representan en el cielo, etcétera. No sé muy bien cómo va. Y entonces los ancestros les dieron un consejo, y el consejo es flipante. Que se dividan en dos. Ya no son todos uno, sino que se dividen en dos pueblos, que conviven juntos. Los Dilbi y los Cupatín. Una mujer Dilbi solamente se puede emparejar, mantener relaciones sexuales, porque en principio, es decir, allí hay un grupo de gente, hay relaciones sexuales porque molan y de vez en cuando nacen niños. Ya está. ¿No? No hay padres. Los niños los tienen las madres. Y entonces los muertos les dicen a los ancianos que dividan el pueblo en dos, en Dilbi y en Cupatín. Una mujer Dilbi solamente se puede emparejar solamente puede mantener relaciones sexuales con un Cupatín. Y una mujer Cupatín solamente puede mantener relaciones con un hombre Dilbi. Ya está todo solucionado. Fijaros, si una mujer Dilbi solamente puede mantener relaciones con un Cupatín, ¿qué son los hijos de esa señora? Son Dilbis. Y los Dilbis no se pueden emparejar entre sí. Es decir, los hermanos ya no se pueden emparejar entre sí. Ni la madre se puede emparejar con los hijos. Y las mujeres Cupatín, que solamente se emparejan con los hombres Dilbi, los hijos son Cupatín. El único parentesco que queda permitido es el del padre con la hija. Porque como las hijas de Dilbi son Dilbi, el padre puede emparejarse con ellas. Claro, esta es la fase en la que los hijos son hijos de la mujer, no son hijos del hombre, ¿vale? Y como la cosa no pintaba bien, porque todavía notaban que les fallaba algo en el asunto, pues entonces decidieron repartir los Dilbi en dos tipos, Cubi y Capota. Cubi y Capota es una clase, son los hombres y las mujeres, son hermanos entre sí. Y Murri y Mata son hermanos entre sí. Y los Cupatín se dividen en dos clases. Los Ipai y Pata son hombres y mujeres. Los Cubi y Capota se supone que provienen de un dios común. Y los Murri y Mata provienen de un dios común. Y entonces solamente se pueden emparejar de la siguiente forma, y veréis que es complejísimo, al menos a mí me lo parece, de esta manera. Es decir, un Ipai solamente se puede mantener relaciones sexuales con una capota, un Ipai con una capota. Es decir, el Ipai es Cupatín, luego puede con una capota que es Dilbi, pero no puede con Mata. Y los hijos de Ipai y Capota son Murri y Mata. Es decir, los hijos de Ipai y Capota no son capotas como antes, sino que son Murri y Mata. Es trágico. A los niños no los amamantan sus madres. Cuando Capota tiene un niño, es un Murri. Lo trincan y lo llevan con sus hermanos. Nada más nacer, el niño tiene hermanos desde 1 año hasta 80. La madre no entiende que el niño sea su propio hijo. Cuando es trágico. ¿Y qué pasa si un Ipai se lía con una buta, por ejemplo? Pues que los castigan severamente y, por supuesto, el niño se sacrifica. Claro. Estos provienen de un dios que es una capota ancestral. Estos provienen de una mata, estos provienen de una ipata, de una gran madre ipata, y estos provienen de una gran madre buta. Si nace un niño de un matrimonio no permitido, no viene de ningún dios, no es un ser humano. Es así de grave. De hecho, esto pertenecería a la conferencia del Círculo Exterior, cuando las mujeres aborígenes australianas se emparejaban con occidentales, no lo tenían permitido, no se les castigaba porque se estaban manteniendo relaciones sexuales con un ser que no pertenecía a ninguna de las clases, no estaban violando ninguna regla, pero los niños se sacrificaban igual. Claro, claro. Es decir, es mantener la coherencia
por encima de todo. ¿Vale? Bueno, y aquí tenéis, pues, hoy tenéis la primera fase, los hijos son hijos de la tribu, luego los hijos son hijos de la madre, realmente no son hijos de la madre, son hijos de muchas madres, pero eso no es ningún problema. Prácticamente en casi toda Asia Pacífico se usaba un matrimonio que se llama paunaluano, y es que se casan las familias, no los hijos. Es decir, cuando se casan todos los hijos, se casan todos los hermanos con todas las hermanas de otra familia. Es un matrimonio así al montón. Se llama el matrimonio paunaluano. Esto es una especie de matrimonio paunaluano por clases, ¿no? Son los tótem estos famosos. No. Se casan en comuna, ¿vale? Bueno, aquí se ven los tres casos de los hijos son hijos de la tribu, los hijos son hijos de la madre y los hijos son hijos de la madre y el padre. Lo que falta en los Kamilaroi es el caso de que los hijos son hijos solo del padre. Os voy a poner una cosa que yo creo que os va a sorprender. Es cómo se entendían los hijos en la China tradicional, la China antigua. Fijaros, esto es un árbol genealógico, ¿verdad? Lo conocéis bien. Este árbol genealógico es, supongo que este señor de aquí tiene una corona, este es un rey, y quiere fijaros qué cantidad de títulos tiene. El cuernecito este, por ejemplo, le viene de aquí, el chisme con cuernecillos le viene de aquí. Bueno, este árbol genealógico está encargado por este señor para justificar la cantidad de títulos que tiene y lo estupendo que es. Y el árbol genealógico va hacia arriba, es decir, el padre y la madre tiene un padre y madre, el padre tiene padre y madre, etcétera, hacia arriba. En este árbol genealógico, el hijo es hijo del padre y de la madre. Y en este es un árbol genealógico chino. El árbol genealógico más grande del mundo es el árbol genealógico de Confucio, que tiene, no sé, ¿cuánto tiene eso? 4.000 años o 2 millones de personas, solo hombres. Pues imaginaros, este árbol genealógico ha sido encargado por este chico, que fijaros que tiene un aspecto occidental, y aquí solo hay hombres. Imaginaros que es un personaje importante, es un ministro, por ejemplo, o un gran empresario, o un gran general, que tiene 3 hijos varones. Este tiene un hijo varón, este tiene 3 hijos varones. En el pedigrí de Confucio, en la genealogía de Confucio, todos son hombres. Hasta la última edición del 2009, que ya metieron mujeres. ¿Vale? Y este chico encarga el árbol genealógico no para acumular títulos de sus ancestros, sino para reclamar que él pertenece a la dinastía de este. Es decir, el importante es este, no el de abajo. ¿Vale? Y solo hay hombres. Fijaros, y los hijos son hijos del hombre, no son hijos de la mujer. Bueno, sí, son hijos de la mujer, pero fijaros en qué sentido. Mira, os he puesto Sufu es el abuelo paterno y Nai Nai es la abuela paterna. Estos son los abuelos por parte de padre. Y los abuelos por parte de madre se llaman Wai Sufu, que es como el Sufu pero Wai, quedaros con este carácter, y Wai Po. Y este Wai significa extranjero. Wai Kuoren es extranjero. Nosotros, si vamos a China, nosotros somos un Wai Kuoren. Bueno, pues el Wai significa que son los abuelos extraños, los abuelos forasteros. Es decir, la mujer abandona a su familia y va a vivir a la familia del marido, y ahí todos los parientes de ella son extraños. Claro, sí, todas las sociedades modernas tienden a ser patriarcales. Los hijos conservan el apellido del padre, incluso hay países en los que la madre pierde su apellido. Todo esto viene de este tipo de cosas, de esta gradación de la tribu, de la madre, solo del padre y de ambos, pero de ambos se viene desde el padre, ¿vale? Bien, los que se llevan la palma, como siempre, los que nos llevan ventaja a todos, históricamente, son los judíos. Los judíos lo tienen en el libro, lo tienen en la Biblia, tienen sus prohibiciones, tienen sus reglas estrictas, las tenéis en el Levítico. Ahí está, el Levítico 18, 7, 18. Son 9 prohibiciones
que básicamente, nos las he puesto todas porque básicamente prohíben casarse con ancestros, con el padre, el abuelo, etcétera, prohíben casarse con hermanos y prohíben casarse tía, sobrino, pero no tío, sobrino. Y parentescos de afinidad. Es decir, no permiten tampoco, por ejemplo, casarse con la mujer del hermano. ¿Vale? Parentescos de afinidad. Este de aquí es Maimónides, que es el que explicó todas estas prohibiciones, etcétera. Maimónides, me parece que es del siglo X, el siglo 8, 9, 10. Es de Córdoba, es cordobés. Pero bueno, esto está en el Levítico, esto es del rey David, del 1500 a.C., 2500 o cuánto es eso, una barbaridad. Y luego, en el caso de los judíos tienen otra regla. Los cristianos, cuando adoptan la tradición judía, adoptan el Levítico, porque son mandatos. Es decir, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Se trata de la desnudez de tu padre. Esto es un mandato que afecta a los cristianos igual que a los judíos y a los musulmanes, ¿vale? Y en cambio el Deuteronomio son normas que se entienden como recomendaciones y que solo afectan a los judíos. Y tenéis esta otra que a mí os la pongo porque es graciosa, que es el levirato. El levirato es una costumbre que cuando un hombre muere sin hijos, forzosamente el siguiente hijo tiene que casarse con ella. Y los hijos de ese matrimonio se asume que son hijos del muerto. Es decir, es el hermano pequeño el que, según dice aquí, fijaros, ahí explica, de 5 a 10, aquí explica que el hombre no se quiere casar, que la mujer se va a los ancianos, protesta, y dice, entonces su cuñada vendrá él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara. Y ella declarará, así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Edificar la casa de su hermano es tener hijos de su hermano, no hijos propios. ¿Vale? Eso se llama levirato. Y el equivalente femenino es el sororato. Es decir, cuando una mujer muere sin descendencia, pues la siguiente hermana se tiene que casar con el varón. Eran épocas en las que morían muchos hombres en las guerras, morían muchas mujeres de parto, pues era una forma de arreglar estas cosas. Y son prohibiciones religiosas, es decir, aquí no te puedes negar. Vamos a empezar a hablar de la Iglesia cristiana, pero hemos hablado de la tradición judía y ahora vamos a hablar de qué pasaba en Roma. ¿Vale? La Iglesia cristiana, ya sabéis que para esto y para todo lo demás siempre usa dos fuentes, que son las fuentes judías y las civiles romanos. ¿Está grabando seguro? Sí, lo tienes. Bueno, en Roma ocurre una cosa muy curiosa, y es que es una metrópoli enorme, y admite gente de todo el imperio. Y entonces ahí hay más que familias. Hasta ahora había familias nucleares pequeñas, a veces con los hombres formando una partida de caza comunes o a veces formando pareja con las mujeres, pero esto es una metrópoli. Aquí hay familias enormes. Esas familias. La familia Emilia, la familia Julia, la familia Toria, la familia no sé qué, son familias de centenares de personas. Incluso los esclavos pertenecen a la familia. Es como en Madrid ahora que tenemos el lobby de Cantabria, el lobby pues era ese tipo de grupos, ¿no? Y eran grupos que se mantenían a través de matrimonios, se mantenían su riqueza junta y mantenían sus alianzas entre familias, etcétera. Pero con esa estructura tan compleja, prohibían hasta primos. Y prohibían hasta primos porque si hubieran permitido casarse tío-sobrina, por ejemplo, las familias se hubieran convertido en familias más pequeñas. Al prohibir hasta primos, tiendes a casar con gente de tu familia, pero un poco más alejada. Y eso mantiene a las familias unidas, en núcleos más grandes. ¿Vale? Y sobre todo porque alimentar el derecho necesitan, como tienen esas familias tan grandes y tan complicadas, necesitan decidir qué pasa con las herencias, qué pasa con los títulos, en fin. Y entonces se inventan la primera estimación de parentesco, o el primer número asociado a los parientes, que son los grados civiles. Son los grados que nos han llegado hasta nosotros, ¿vale? Por ejemplo, para este individuo de aquí, para el individuo D, tiene con B, que es su padre, tiene un grado 1, con su abuelo tiene un grado 2, con su tío tiene un grado 3. Es decir, es seguir por el pedigrí, se va siempre hasta el ancestro común. Los pedigrís pueden ser muy complicados con diferentes ancestros comunes, pero se va al más próximo. Y desde el más próximo se mira cuántos palitos hay. Y así se establece quién es más pariente que quién. Y
las leyes romanas prohibían el matrimonio entre primos, es decir, prohibían el grado 4 y permitían el quinto. Claro, si prohíben el grado 4, prohíben también con sobrino nieto, ¿vale? Porque sería 1, 2, 3, 4. En fin, esto es en teoría, porque no sé si os recordáis la serie Yo Claudio. Sí, ¿os acordáis de estos? Este es Claudio y esta es Agripina, Agripina la menor, que es la madre de Nerón, que envenenó a Claudio con una seta. Vamos, fue muy triste, ¿verdad? Le habíamos cogido cariño a Claudio. Bueno, pues Claudio, para casarse con Agripina, tuvo que cambiar las leyes romanas, porque era su sobrina carnal. Y entonces, desde Claudio hasta Constantino, que es el que empieza con la religión cristiana, se permite el matrimonio de tío-sobrina, por este caso. En fin, en la serie él estaba enamorado de su sobrina, pero supongo que aquí el Senado es el que puso las leyes y el que decidió que tú te casas con tal. Bueno, claro, ahora vamos, si la Iglesia cristiana va a empezar con Constantino, vamos a mezclar la tradición judía con la romana. ¿Y cómo mezclamos a los romanos que prohíben primos y a los judíos que prohíben primos, o sea, que aceptan primos pero prohíben tío-sobrina? Para los romanos esto sería un grado 3 y esto sería un grado 4. Bueno, pues los cristianos lo hacen inventándose otros grados de parentesco distintos que se llaman los grados canónicos, ¿vale? Estos serían parientes de grado 1, estos serían parientes de grado 2 y estos serían parientes de grado 3. Por ejemplo, entre C y F, grado 3, porque se coge la rama más larga, ¿vale? Entonces el parentesco entre primos y tío-sobrina es grado 2, no hay diferencia. Y así los cristianos engancharon una con otra y prohibieron primos. Prohíben primos y son conscientes de que una cosa son las prohibiciones de la Biblia, que las llaman prohibiciones escriturales, y otras prohibiciones de la propia Iglesia, que las llaman prohibiciones eclesiásticas. Y tiene todo esto. Luego, ya os digo que evoluciona. Fijaros, lo que va pasando año tras año, os he puesto esto por poner, pero aquí hay 21 o 22 concilios ecuménicos que afectan a toda la Iglesia, pero luego hay, pues no sé, un montón de docenas más de sínodos, que son, por ejemplo, el de Toledo, que es en España, el de Berberí, que no sé ni dónde es, debe ser Francia, Doucy es Francia, en fin. Durante esos siglos, hasta el siglo III, nadie mueve una ficha, seguramente porque la Iglesia cristiana no era nada, hasta que Constantino no acepta el cristianismo, y a partir del siglo III hasta el siglo VIII, siglo IX, la Iglesia se encarga de dos cosas. Primero, de ir quedándose con la llave. Es decir, ya no son las leyes las que prohíben los parentescos, los matrimonios de parientes, sino que es la Iglesia la que los autoriza. Y segundo, de ir subiendo el grado. Cada vez hay más grados hasta el de Letrán, que va hasta el sexto y luego lo bajan al cuarto, etc. La excepción es el de Toledo, que prohíben todos. Ya os dije, lo que poníamos en el Meetup, España es la reserva espiritual de Occidente, claramente. O sea, ya en el 531 dijeron, no, todos. Imaginaros el concilio, hay un cardenal diciendo, oye, que todos somos hijos de Adán y Eva, en algún momento tenemos que ser parientes. Y digo, no. A partir de ahora lo vamos a apuntar todo. Y no se va a permitir ningún grado de parentesco. Claro, yo estuve mirando allí las estadísticas y en el 531, en el planeta había 250 millones de personas, lo que da aproximadamente para 27 generaciones. A las 27 generaciones nos hubiéramos tenido que extinguir, forzosamente. Porque claro, si la Iglesia ha apuntado 27 generaciones, necesitas 134 millones de ancestros de la novia y 134 millones de ancestros del novio diferentes. Si la población no era más de 250 en 531, pues... Sí, claro, además, más o menos eso hubiera ocurrido por el siglo X, que es cuando estaba Fibonacci. O sea, Fibonacci les hubiera dicho por qué se iban a extinguir al año siguiente, ¿no? Pero bueno, os he puesto así en color blanco las que voy a comentar. Esta porque tiene una cierta gracia. Bueno, no son tontos. Esta gente no es tonta. Es decir, fíjate, en el concilio francés, hasta el 7º grado canónico, 7 generaciones. Que son 128, no, 56, no sé. Son un montón de ancestros distintos. No son tontos. Lo que pasa es que si prohíben mucho, pueden dispensar mucho. Y si dispensan mucho,
básicamente lo que hacen es controlar. Y controlar a los plebeyos, pues hombre, puede estar bien porque te regalan una gallina, pero controlar a los reyes es fabuloso, porque puedes decidir qué país se alinea con quién. A ti te dejó casarte con la princesa de Alemania, a ti no. ¿Sí o no? Ah, claro, claro. Por eso Roma era el centro de Europa, claro. Sí, no, y ahí hay y hay más casos, sí, sí. Y os he puesto esto de el Papa Gregorio dispensa el matrimonio de dos hermanos con dos hermanas. Esto es curiosísimo y también os lo pongo porque me hizo mucha gracia. Si dos hermanos se casan, cuando vais a una boda, en un momento os dicen que sois sangre de la misma sangre y carne de la misma carne. Eso significa, en lenguaje eclesiástico, que las dos personas a efectos familiares son una persona sola. Es decir, que los hermanos de él y los hermanos de ella son hermanos entre sí. Quiere decir que yo quiero casar a mi primogénito con una señorita del castillo del otro lado, pero al primogénito lo casamos con una de mis hijas. Claro, el obispo dice ni hablar, porque en cuanto hayamos casado a los primeros, los segundos son hermanos. Y entonces hay incluso algunos obispos que he leído que dicen, pues la única solución es casarlos a la vez. Claro, dice, a la vez, a ver, ¿cómo es a la vez? Porque vienen los cuatro a la iglesia, casas a los primeros, pero cuando vayas a casar a los segundos alguien levantará la mano, hay un impedimento. Y entonces el obispo dice, no, no lo hay, porque estos han sido casados a los ojos de los hombres, pero todavía no se han casado a los ojos de Dios, para eso tienen que meterse en la alcoba y consumar el matrimonio. Y dices, vale, pero se meterán en la alcoba, alguno consumará antes. Esto es como el gato de Schrödinger, ¿no? O sea, cuando entran en la alcoba hay un estado de superposición cuántica entre consumado o no consumado, que a la mañana siguiente sale todo el mundo ya casado. No entiendo el asunto. Pero bueno, el caso es que dispensa el matrimonio de dos hermanos con dos hermanas, que va contra la Biblia, ojo. Y este de aquí en el Concilio de Trento, unos años después de que muriera Enrique VIII, el Papa dispensa el matrimonio con la hermana de la esposa, que fue lo que provocó el cisma. Supongo que lo conocéis. El problema del cisma de la Iglesia anglicana es que Enrique VIII se casó con Catalina, que era su hermana. A los ojos de la Iglesia es lo mismo. Era la mujer de su hermano. Claro. Y en el Levítico lo dice expresamente: no tomarás por esposa a la mujer de tu hermano. Claro. Claro, el problema de Enrique VIII, además, ahí hay mucha política, y la persona, fijaros, es esta señorita de aquí. Bueno, esta señorita de aquí no se sabe si es Catalina de Aragón, según nos dijo Alberto en una visita al Thyssen, que puede que fuera Catalina de Aragón, pero no se sabía. Pues yo la pongo. En el Thyssen al lado está el cuadro de Enrique VIII. Esta señorita fue la causante del cisma, la verdadera causante, y os voy a decir por qué. Que es una cosa que yo no conocía, pero bueno, también leyendo cosas, hay algunos historiadores que lo dicen claro. Dice, vamos a ver, cuando muere Arturo, el primer esposo, que pasaron 5 o 6 meses juntos, a Catalina la obligaron a declarar que el matrimonio no se había consumado porque él estaba enfermo, con lo cual anularon el matrimonio con Arturo y se pudo casar con Enrique VIII. Claro, luego Enrique VIII, de los 6 hijos de Catalina, solamente vivió una, que fue María. Los demás murieron y claro, Enrique VIII debe pensar, joder, como hemos mentido y hemos ido contra la ley de Dios, ahora nos castiga matándonos a los hijos. Bueno, y Enrique VII, que era el rey entonces, ¿por qué no mandó a Catalina a España y casó a Enrique VIII con otra? ¿Cuál era el problema? El problema es que Catalina de Aragón era una mujer de armas tomar. La casaron o le concertaron el matrimonio con 3 años. Se fue a Inglaterra con 15 años. Y el marido le duró 5 meses. Hablaba griego, hablaba latín, francés, se carteaba con Erasmo de Rotterdam, se carteaba con Tomás Moro. Tomás Moro decía de ella que era el gobernante europeo con más cultura. No la mujer gobernanta con más cultura, no, el gobernante con más cultura. En 5 meses que pasó casada con Arturo, se metió en el bolsillo a más de la mitad de la nobleza inglesa. Con lo cual Enrique VII tenía muy difícil, tenía que casar a Enrique VIII con Catalina sí o sí. Y ese fue el problema. Esta mujer fue la que, leyendo Aristóteles, la que lió.
salvo el pequeño paréntesis de María, que era la hija de la Bloody Mary, que se dedicó a matar protestantes, pues al final la Iglesia anglicana se separa y en los siglos siguientes las dos cosas de las que merece la pena hablar es, por un lado, el matrimonio entre hermanos. ¿Os suena esta película? Una novela de Unamuno. Sí, sí, Tula es una señora que va a cuidar a su hermana porque está muy enfermiza y de paso tiene que cuidar a sus sobrinos. La hermana muere y entonces ella se queda viviendo con el marido, criando a los niños. Y ella no se quiere casar porque es muy beatona. Y toda la familia le dice, hombre, que la Iglesia ya consiente casarse con el marido de tu hermana muerta. Y la otra, como es muy beata, dice que solo la Biblia no lo consiente y ella no lo quiere hacer. ¿Sabéis cómo se saltó la Iglesia la prohibición? No, o sea, cuando tú vas a misa, ya hemos dicho antes que es carne de la misma carne y sangre de la misma sangre. Es decir, cuando tú vas a misa y están casando a dos personas ahí, lo que se está leyendo es un contrato, y al final firman. Hay otra frase que dice el cura que posibilita que se casen que Tula se casase con su cuñado. Eso es. Hasta que la muerte os separe. Yo siempre pensé que lo de la muerte os separe significaba que el divorcio no estaba permitido. No, no significa eso. Significa que cuando uno de los dos muera, es hasta que se anula. El matrimonio se anula. Claro, y entonces no existió. ¿Vale? Claro, hay muchos libros de obispos, porque en aquella época, en el siglo XVI, XVII, escriben mucho. Hay muchos obispos que están reclamando a la Iglesia que levante la mano sobre el tema de los sobrinos, porque hay muchas mujeres y muchos hombres que mueren y dejan a los sobrinos desamparados. Entonces esto es como la Cenicienta. Si ha muerto la madre, la mejor madre posible es la hermana de la madre, es la tía. Y si muere el padre, el mejor padre posible es el tío, para evitar problemas. Y claro, hay muchos obispos que dicen, la Iglesia está siendo inhumana con este tema. Y luego, el otro tema en el que hay mucha diferencia entre la Iglesia anglicana y la Iglesia de Roma, los anglicanos vuelven al Levítico. Ya no prohíben nada. Y entonces el matrimonio entre primos en Inglaterra fue bastante corriente. Y hay una discusión entre el arzobispo Parker, que era el último arzobispo de Inglaterra antes del cisma. Este también prohibía hasta el tercer grado, exactamente igual que los demás, pero a partir de entonces empiezan a permitirlo todo y la Iglesia de Roma dice, los ingleses están permitiendo los matrimonios entre parientes que dan lugar a malformaciones, a enfermedades, etcétera. Y los anglicanos dicen que eso no está aprobado y que estos son unos beatones, ¿vale? Y todo esto se empieza a resolver pues en el siglo XIX. Los que más tienen que decir, o al menos al principio, los que más tienen que decir sobre este tema de las enfermedades, de los matrimonios entre parientes, son la gente que se dedica a la ganadería. Y en concreto, estos son los primeros. Este señor es Lendorf, no es de los primeros como tal, pero la primera raza de ganado en la que se empiezan a notar los pedigrís y se empiezan a aparear los individuos con un cierto ojo son los caballos de pura raza, los caballos de pura sangre. Todos los caballos de pura sangre ingleses son hijos de tres caballos, estos tres de aquí, que vinieron en el siglo XVI a Inglaterra, y la gente, como les gustan mucho las apuestas, se dedican a ver qué caballos ganan más dinero. Un año, por ejemplo, gana un caballo que tiene, claro, hay muchas vías, entonces imaginaros, de los 32 abuelos que les toca a un caballo de 1930, de los 20 abuelos, resulta que este está representado 4 veces, este 8 veces y este 7 veces. Entonces, y este es un caballo muy híbrido. Y es el que gana mucho dinero. Entonces tú dices, no, aquí lo que funciona es la hibridación. Cuanta más sangres distintas mezclas, mejor es el caballo. Pero el año siguiente gana uno que es completamente hijo de Godolphin. Y no tiene nada de sangre de Darley y de... Entonces esto es un desastre. Este hombre empieza a explicar todo esto, lo que ha pasado en los últimos años con estas tres estirpes, y llega a la conclusión de que no hay una relación de una cosa ni con otra. Además es importante este señor porque se dice
que esta cosa que tenéis aquí es el primer estimador de parentesco de la historia. Pero bueno, ya veis que no, esto aquí habla de grados, 2 grados, 3 grados, 4 grados, esto es el parentesco eclesiástico, no han inventado nada, ¿vale? Pero bueno, no sé por qué se le da como la primera estimación de parentesco. En el siglo XIX también se empiezan a mejorar, bueno, esto es en el siglo XVIII, se empiezan a mejorar las razas de ganado. En concreto estos señores de aquí, los hermanos Collins, fijaros qué genealogía tan cerrada. Comet, los dos padres de Comet son padre e hija, a su vez, pero la madre también es hija de Phoenix y Favorit, que también son padre e hija. Esto es una consanguinidad forzada. Y estos señores, forzando consanguinidad, consiguieron individuos que producían mucho y que eran realmente buenos. Este es Comet. Este bicho nació en 1800... No lo he apuntado, me parece que era 1804, y en 1810 se vendió por 1000 guineas. Claro, al conseguir vender un toro por 1000 guineas, los hermanos Collins se hicieron famosísimos y todo el mundo entendió que lo que había que hacer con el ganado era aparear parientes, cuanto más, forzar el parentesco entre parientes cuanto más mejor. Y los toros y las ovejas y todo eso cada vez eran más gordos y cada vez eran más lozanos. Claro, eso a los ingleses les venía muy bien. Decía, ¿veis? Como llevamos unos cuantos siglos apareándonos entre primos y esto es estupendo. Claro, este señor, por ejemplo, que es francés, dice, bueno, este sería el equivalente de Toro Comet, el equivalente humano de esto sería esto. Este señor de Mad Max que tiene a un enanito aquí que le dice lo que tiene que hacer. Y bueno, os he puesto algunos ejemplos para que veáis qué tipo de ciencia se hacía en aquella época. Dice, o sea, son desproporcionados e insanos. Sobre el caballo, el caballo pura sangre, por ejemplo, que todo el mundo entiende que corre muchísimo y es muy estupendo, pues este hombre dice, sí, pero el caballo pura sangre corre 2000 metros. Si tú te quieres ir al campo a correr con un caballo, no te vayas con un caballo pura sangre. Tiene el mismo problema que tienen los toros o tal. Se investiga muchísimo, no os he puesto a uno, al más importante, que es Lennan, que también hacen muchísimas estadísticas sobre la cantidad de problemas mentales, problemas de enfermedades hereditarias, etcétera, en función del parentesco entre primos o no. Y de eso hay muchas estadísticas. Os he puesto algunas, Mitchell, uno que se llama Lennan, y no se llega a conclusiones muy claras porque se pierden, vamos, yo he leído cantidad de cosas de estas, se pierden en los detalles, se pierden en fulanito tuvo 3 hijos que eran diabéticos o que fueran no sé qué, y en fin, y no van a las estadísticas porque todavía no se sabía hacer bien, ¿vale? También entran en juego en humanos las razas malditas. No sé si habéis oído hablar de estas cosas. Fijaros, las razas malditas son poblaciones pequeñas que se han estado emparejando, se han estado apareando entre ellas, apareando sin animales, emparejando entre ellas durante, por ejemplo, me parece, no sé si son los agotes o los pasiegos, que quedaron embolsados cuando la conquista árabe, son descendientes de los visigodos. En una población pequeña y son, digamos, son cristianos, pero entran en las iglesias por una puerta lateral, son un poco distintos. Esta película, que es Baztán, cuenta la historia de los agotes, ¿vale? Son los kinkis, que viven en Valencia y Cataluña, los pasiegos por Cantabria y por León, etcétera. Hay bastantes. Y cuando se busca si estas poblaciones tienen una incidencia de enfermedades mayores que el resto, no se encuentra. Claro, ahora genéticamente pues sabemos que cuando hay un apareamiento en una población pequeña hay un brote de enfermedades hereditarias, pero desaparece, o sea, se purgan, esa gente no se reproduce y se liberan de esas enfermedades poblacionalmente, ¿no? Pero esto a ellos les hacía les hacía mucho daño el que no hubiera más enfermedades, salvo este ejemplo también del libro de Chipaul, que un pueblo que se llama Iseux, que lo buscas en Google Maps y no está, pero en el siglo XIX existía. Y es un pueblo en el que casi toda la gente tiene 6 dedos en los pies y en las manos. Yo os aseguro que he buscado para ver si esto es verdad, porque yo no me lo creo, ¿no? Hay un señor francés del siglo XIX que dice esto, bueno, como estaban discutiendo, yo tengo razón, yo tengo más razón que tú, pues igual se lo inventó, pero es que el pueblo ni sé dónde está, pero para que veáis que este es un ejemplo que no tiene nada que ver con los anteriores, ¿vale?
Este también fue muy influyente. Fijaros que hemos hablado de que los caballos, aparte de que no había una idea clara si era bueno hacer consanguinidad o no, que los toros, las ovejas, etcétera, que se convertían en seres deformes, muy productivos, daban mucha carne, pero deformes, que es el pedigrí que os puse al principio, es el fundador, es un señor que se llama Laverack, es un criador de perros. Estos dos de aquí, Porto y Olmol, son setter franceses, son setter. Entonces no había setter inglés ni francés, los setter son perros franceses. Y él los aparea de esta manera, tan absurda, y estos dos de aquí, Das II y Moll III, son los fundadores del setter inglés. Este hombre, ya veis qué tipo de apareamientos de perros hace. Este hombre decía que cuanto más consanguinidad estaba forzando en los perros, mejores perros eran. Y no sé si habéis visto algún perro cazador o un perro pastor trabajar. Son tíos muy listos. Aquí ya no vale da mucha carne o corre mucho, no. Un perro cazador que sea buen cazador es un tío que tiene buen olfato, que es muy rápido, que es muy ágil, que es muy resistente, que es muy inteligente, que caza conjuntamente con el cazador, y ahora intenta convencerle a un señor que tiene un buen perro de caza, decirle que ese perro es un perro deforme. O a un pastor decirle que su perro es un perro deforme. Un perro que recoge a las ovejas sin que se lo digan, que le pegas un silbido y sabe lo que tiene que hacer, a mí que no me digan. Y si este señor realmente no mintió, si esto es correcto, el setter inglés se hizo con una consanguinidad muy fuerte. Y son perros buenos. ¿Vale? Toda la literatura de finales del siglo XIX va en torno a una idea. Todo el mundo es consciente de que cuando hay apareamientos o emparejamientos entre parientes, hay bastante más probabilidad de que los hijos salgan con idiocia, con sordomudez, este tipo de enfermedades. Pero los hay, una vez que ya las estadísticas lo han dejado claro, los hay que dicen que es por la consanguinidad propiamente dicha, y los hay que dicen porque es cuando en una familia hay una enfermedad instalada, el emparejamiento entre primos concentra la sangre enferma, ¿no?, en el individuo. Este es el hijo de Darwin. Este se dedicó a mirar qué proporción había de los apellidos en Inglaterra en aquella época, calcular la probabilidad de que un individuo tuviera el mismo apellido igual que el segundo, y ver cuántos en las clases altas, en las zonas rurales y en Londres, la proporción de individuos que tenían el apellido doble, y para calcular qué proporción de individuos eran parientes de primos. Y es un artículo muy bonito, una cosa muy curiosa. El Lennan, que era el que hizo más estadísticas en aquella época sobre este tipo de temas, fue el director de este trabajo, fue el que le inspiró este es el hijo de Darwin, el que le inspiró este trabajo, y cuando lo hubo terminado, llegó a la conclusión de que no había ningún efecto, de que luego se fue a los asilos a ver si la proporción de individuos en los asilos que tenían hijos, o sea, que eran hijos de primos, si esa proporción era distinta que fuera de los asilos, y no encontró grandes diferencias. Y entonces Lennan le propuso hacer lo propio con los más listos, con los mejores. Ya dice, ¿te has ido a los asilos? A ver, déjame ver, los peores, bueno, pues a ver a los mejores. ¿Quiénes eran los mejores en Inglaterra? ¿Dónde encontró Darwin el mayor grupo de gente estupenda? ¿Alguien da una...? Fijaros, tenían que ser listos, tenían que ser físicamente atléticos, y tenían que ser, y eso es muy importante, sobre todo cuando lees cosas de esa época, moralmente superiores. Moralmente. Oxford. ¿Y dentro de Oxford quién? El tipo se fue a Oxford y a Cambridge a pillar los nombres de los remeros, a ver si entre los remeros había menos proporción de hijos de primos. Estos son los machos alfa. Darwin lo hizo solo sobre los 8 remeros, no sobre el piltrafilla que suelen ser gente irrelevante y que no tal. Por ejemplo, ¿sabéis quién es? Son gente irrelevante que no tiene ninguna importancia social y no sirven para el devenir de la humanidad. Este es Stephen Hawking. Sí. Este es Stephen Hawking. Bueno, pues se cogió a las tripulaciones y no le salió tampoco. No le salió ninguna diferencia con el resto de la sociedad. Bueno, como digo, y ya para terminar,
Aquí de lo que se trata es, todo el mundo entendía que los matrimonios entre gente pariente podían acarrear problemas, pero unos decían que era solamente en las familias que ya tenían instalada una enfermedad y otros decían que no, que la propia apareamiento consanguíneo da problemas. El artículo que acabó con esta polémica es este de aquí. Es un artículo de Archibald Garrod, 1902. Es un artículo súper influyente, aunque a mí me sorprende que sea tan poco famoso. La verdad es que es muy poco famoso porque no tiene ninguna enjundia. Es decir, él se dedicó a coger los trabajos de otra gente de antes y ponerlo en una tabla, nada más. La alcaptonuria es una enfermedad metabólica que la orina es más oscura, tienes problemas con la fenilalanina y no sé qué otro aminoácido. Y bueno, es la típica enfermedad que hay que tener cuidado porque si no puedes tener problemas físicos en las articulaciones, etcétera. Es una enfermedad muy rara, de una incidencia de una persona cada 100.000. Bueno, pues aquí hay, por ejemplo, 4 con la enfermedad de 14, 3 de 4. Es decir, es una enfermedad que se concentra en determinadas familias. Pero esto fue lo que... Este artículo es importante por dos cosas, pero para nosotros es importante por eso. Porque de todos estos casos hay 12 de 36 hijos de primos. Y entonces las clases altas inglesas, después de ver esto, dicen, mira, a mí me da igual si hay una enfermedad en la familia o no hay enfermedad en la familia. Esto es una barbaridad, que es una enfermedad que ocurre una vez cada 100.000 personas. Y la mayor parte de los enfermos del país son... Esto no es que tú te vayas a los asilos a ver los enfermos, es que estos son los casos que hay. Así que es una enfermedad tan rara que todos estos médicos iban diciendo, oye, que yo tengo otro. Y estudiaban caso por caso. Y 12 son hijos de primos y 6 no. Claro, eso lo lee alguien que está a punto de casarse con su prima y dice, anda, oh. También es verdad que este artículo es de 1902. Ya se habían redescubierto las leyes de Mendel, no como en los anteriores. Es decir, ya se sabe que esto, en el artículo este se discute que es una enfermedad recesiva, es una enfermedad mendeliana. De hecho, es el primer gen humano descrito en la literatura. Es decir, igual que los guisantes verdes y amarillos, pues alguien lo hizo con humanos y fue esto. Este fue el primero que dijo, bueno, esto es un gen, recesivo además. ¿Vale? Entonces es un artículo que es famoso es anécdota, por haber encontrado el primer gen, pero además por lo relevante que fue respecto al comportamiento matrimonial de esa gente, ¿no? En fin, bueno. Pues es, dime. En la época, por ejemplo, los reyes aquí en España, en la época de la Casa de Austria, todos los reyes se casaban, tíos Todos. con sobrinas, buenas familias, y fíjate, Felipe II, que era un rey más o menos bien, hasta llegar a Carlos II fue cada vez peor, pero era Sí, sí. porque eran tíos con sobrinas, Claro. sí, bueno, dicen Sí, bueno, lo que pasa es que que hay... se casaban entre ellos, Pero es que no solamente... la Casa de Austria se casaban. Es que no solamente era afectada a España, es que eran reyes alemanes, suecos, de todo, austriacos, había de toda... Bueno, pero yo te estoy diciendo, la Y- Casa de Austria concretamente, y la- por y la- ejemplo, y la- porque eran ellos, la Casa de Claro, Austria. y la Los genealogía... demás, claro, Y la genealogía de Carlos II es tremenda. Es parecida a la de estos perros que hemos visto, no tan exagerada, pero... Carlos II ya fue el último que ya Claro. no tuvo ni descendencia ni nada porque ya era Claro. el tonto. Sí. Además, en los cerdos estos que tenemos en el INIA, los caracteres que son más sensibles a la consanguinidad son los reproductivos. ¿Mm? Es la fertilidad, la prolificidad. En conejos, por ejemplo, baja el número de gazapos por parto. La facilidad para quedarse preñada una hembra, una cerda, muy dependiente de la consanguinidad. Afecta poco al crecimiento, afecta poco a la cantidad de carne, pero esos caracteres son muy... a la longevidad también, son más enfermizos en general. O sea que sí, el parentesco puede Sí, causar sí, otros problemas claro. Bueno, lo que pasa es que, claro, yo no he querido hablar de nada de esto. Ahí, digamos, hay una especie de selección de fondo de genes de efecto pequeño que se van concentrando y te van haciendo más homogéneo y entonces tienes, digamos,
No, riesgo no, es sencillamente, pues en el caso, ya te digo, en el caso de las vacas, pues es que producen algo menos de leche, que es más difícil que se queden preñadas, pero tampoco es tan grave. Otra cosa es que hay una enfermedad familiar y tengas más probabilidad de tener la enfermedad, eso es distinto. Los primos no se cumplen muy bueno, no sale uno mejor. Bueno, esa es la idea, ¿no? En principio, las casas, las dinastías no se quieren mezclar con plebeyos porque la sangre es de mala calidad. Entonces se trata de... Es como en el árbol genealógico que os he puesto, un tío que coge los mejores genes de un montón de familias nobles y los junta todos y le ponen la corona. Y digo, bueno, eso es mucho aventurar, ¿no? Bueno, ya ves, ahora ya eso ya no. Ya, Ya lo ya, han ya. dejado, ya no se casan entre ellos. Ya, bueno, Pero ahora bueno, ya... se siguen casando, la alta sociedad. Sí. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Es un tema bastante complejo, ¿eh? ¿Qué Porque cierto es la leyenda esa que dicen que uno de cada 300 somos hijos de Gengis Khan? Gengis Khan dejó mucha descendencia, muchísima. Eso dice uno de cada no sé cuántos. Y mucha más de la que parece, porque la genealogía de Gengis Khan es como lo que os he enseñado de los chinos. Solamente se guardan los hombres. Que hablan de Gengis Khan. Que las mujeres están desperdigadas por ahí. Somos hijos de Gengis Khan. Claro, sí, sí. de todas Bueno, las formas, yo estaba ahora hace poco en India y te hablaban, chao, chao, hasta luego. te hablaban de las castas. Es impresionante, Ya. no se pueden mezclar entre las diferentes castas. Y entonces, claro, siempre serán los más bajos Ya. entre ellos y la verdad es bastante complejo. Ya. Bueno, ¿no tenéis ninguna pregunta? Pues nos vamos a tomar un vinito ahí atrás. ¿Vale? Venga. Gracias. Chao.